Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer espacio abierto, encuentro con su asesora virtual. Como siempre les doy la bienvenida y un gusto saludarlos. Soy la maestra Anaibel Reyes García y pues en este primer espacio, permítanme, déjenme iniciar justamente miércoles 29 de junio de 2022 a las 16 horas. Vamos a dar inicio a este primer espacio abierto dentro de nuestra semana 4, semana de integración del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Esta cuarta y última semana de este módulo 1, las tecnologías de la información en la sociedad. Como siempre, un gusto saludarlos a todos y a todas. Miércoles y viernes, recuerden que los miércoles y viernes hemos realizado y se están realizando nuestros espacios abiertos, son 2 espacios abiertos en cada semana. Este primer espacio abierto de este miércoles 29 de junio de 2022, pues es justamente con el objetivo de explicar los elementos de nuestra semana de integración, semana 4 de nuestro módulo. Son las 15:58 horas, horario de la Ciudad de México. Esperemos que se conecten nuestros compañeros del grupo, de este grupo del módulo 1, las tecnologías de la información en la sociedad, dentro de nuestra semana 4, semana de integración. Esperemos que se conecten. Buenas tardes a todos, nuevamente bienvenidos. Ya son las 16 horas, las 4 de la tarde, 4:01 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Esperemos que se conecten algunos compañeros a este primer espacio abierto. Encuentro con su asesora virtual, una servidora, la maestra Anaibel Reyes García, dentro de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Pues en esta cuarta y última semana, en esta semana 4 o semana de integración de este módulo. Entonces esperemos unos minutos para iniciar y que bueno, se conecten algunos de nuestros compañeros. Ahí se están conectando. Hola, Erika Pérez, muy buenas tardes, bienvenida. Hola maestra, buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. De nada usted. Justo estaba diciendo que estábamos en espera de los compañeros. Usted se acaba de unir. Esperemos unos minutitos, ¿les parece 5 minutos para dar inicio a este primer espacio abierto de esta semana 4, semana de integración del módulo? Claro que sí. Perfecto, entonces esperemos unos minutos a ver si se conectan más compañeros, por favor. Sí, maestra. Démosle 5 minutitos para iniciar, por favor.
Bueno, pues iniciemos, Erika, en espera pues de que a lo largo de esta hora de asesoría se conecten los demás, ¿de acuerdo? Sí, maestra. Ok, pues empecemos nuestro primer espacio abierto en esta semana de integración, semana 4 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Como sabemos, esta es nuestra última semana, nuestra semana 4, y el propósito de esta sesión dentro de esta semana 4 es explicar las actividades de la semana integradora o semana 4 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como las actividades de de la semana 4 o semana de integración a entregar. Recuerden que el propósito formativo de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es usar directamente usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, es por supuesto el correo electrónico, donde por lo general yo los exhorto a que de pronto se me satura mucho porque todo lo que ustedes envían y demás me llega, entonces se los pongo a sus órdenes, pero reitero, la forma más rápida y eficaz y eficiente, sin lugar a dudas para mí, es la mensajería dentro de plataforma, pero como siempre, con gusto les pongo a sus órdenes el correo institucional, el correo electrónico, en el cual siempre les doy así como recordando a la semana la importancia de que ingresen a la plataforma y por ende entreguen las actividades, sobre todo en esta semana final, semana 4, semana integradora, ya que es justamente nuestra última semana del módulo 1, las tecnologías de la información y comunicación en la sociedad, y donde las actividades de esta semana 4 pues no tienen extensiones, ya que para el lunes yo tengo que terminar después de mediodía de calificar y ustedes ya puedan visualizar y hagamos el cierre directamente de lo que es el módulo y ustedes ya puedan revisar sin problema sus calificaciones finales del módulo, ¿de acuerdo? Entonces, por ello reitero la importancia de el correo, pues se los pongo únicamente como medio de comunicación, pero les reitero, para mi gusto, existen otras formas dentro de la plataforma, como el mismo foro de aprendizaje y por supuesto la mejor mis mensajes dentro de plataforma. El correo es ana.reyes, anaibet.reyes, arroba prepenlinea-mediosep.edu.mx. Así, por supuesto, reitero, el foro Aprendiendo, que cada semana tenemos un foro. Esta semana el foro Aprendiendo tiene gran importancia y relevancia para la realización de nuestro proyecto integrador, porque las actividades, las participaciones de los compañeros que nos dicen el uso que les dan las tecnologías de la información y la comunicación en sus comunidades, pues lo hacen dentro del foro Aprendiendo y esto se debe de colocar evidencias de esa participación de ellos y de ustedes en el foro Aprendiendo, así como su participación en el foro de integración, que también se debe de considerar dentro de los elementos del proyecto integrador. Por supuesto, la mensajería es la forma más eficaz de comunicación y se encuentra ahí el icono directamente que dice el icono de mensajes a un lado de la campanita donde sin problema ustedes me pueden contactar y de forma privada mandarme dicho mensaje. Esta semana 4, semana de integración, inició el lunes 27 de junio de 2022 y finalizará, recuerden, el domingo 3 de julio de 2022 a las 23:59 de la noche o 23:59 horas, un minuto antes de medianoche. Esto siempre recuerden en horarios de la Ciudad de México. Por su parte, vamos a ver dentro de los contenidos de esta semana. Permítanme, por favor.
Perdón. Entonces les comentaba que en los contenidos de esta semana 4, semana de integración, pues ya nos dan elementos como lo que es la importancia de conocer no solo el uso de las tecnologías, de las herramientas digitales, sino también el uso de una búsqueda de información confiable en el Internet, el cual pues nos ofrece siempre una gran cantidad de información, pero también de esa información hay que saber distinguir la información fidedigna de la que no lo es, y las páginas web que los buscadores arrojan como primeras opción no son necesariamente las que contienen la información más pertinente, pues muchos de ellos colocan en los primeros sitios los contenidos pagados o patrocinados o más visitados, pues que no siempre es la más confiable, sino es la que en su momento le pagaron a dichos navegadores para que colocaran en las primeras opciones. Actualmente ya aparece la leyenda pagado o patrocinio pagado o mensaje pagado, pero sigue siendo las primeras páginas las que son pagadas. Y bueno, antes no decía, ahora ya dice patrocinio pagado o anuncio pagado, pero pues muchas veces la gente no revisa eso y directo le da clic y se queda con esa información. Por ello hay que saber delimitar y diseminar en particular qué información nos es viable y cuál no. También es importante decir que en esta semana nos mencionan que por ello es importante que cuando haces una investigación revises si la información que consultas es auténtica o no. Para saberlo es necesario identificar si hay acreditada alguna institución o quién la reproduce, considerando, permítanme por favor. Perdón, continúo. Por ello es importante que cuando nosotros revisemos, acreditemos qué institución está dando el apoyo o directamente quién lo está reproduciendo, si es una fuente confiable, si es un especialista en la materia, y por supuesto la vigencia o actualidad de la información que estamos retomando, además reconocer si están citando y cuáles son sus referencias, si son instituciones documentales o personales. La validez es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que encuentras en la red y hace referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada. Responder a las siguientes preguntas son de gran importancia para ver la confiabilidad y veracidad de la información que retomamos para nuestras investigaciones. ¿Cómo son las siguientes? Pues estas te van a ayudar a determinar la confiabilidad y vigencia. ¿Quién? ¿Quién es el autor de la publicación? Si es un experto en su campo, en qué institución pertenece, si es una asociación, ¿quién? Si es un organismo representativo, si es una organización con una buena reputación. ¿Cuándo? La información que estamos revisando, ¿cuándo surgió? ¿Es actual? ¿De qué fecha es? ¿Cómo? ¿Cómo se presenta la información? ¿Está organizado de una forma lógica? ¿Tiene un lenguaje adecuado? ¿Está dando argumentos o no? ¿De qué trata? ¿Qué? La información es completa y precisa, indica las fuentes de información o simplemente el origen de los datos o solamente es algo completamente subjetivo. Indica las fuentes de información, las conclusiones están justificadas o simplemente es una opinión personal que no tiene argumentos viables. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra dicha información? ¿En una página oficial de un organismo internacional, de un gobierno? ¿O en dónde? ¿En un blog personal? Siempre es importante revisar dónde se encuentra dicha información y es una página personal o si es una página institucional o comercial y cuál es la reputación de esa fuente. También inclusive se permite googlearla, ¿no? ¿Qué opinión? Inclusive si nosotros vemos qué elementos tiene, por ejemplo, Prepa en línea, es una institución confiable, y inmediatamente cuando googleamos algo, inmediatamente también nos habla de los argumentos de la parte de si tiene apoyo la Secretaría de Educación Pública, tiene validez oficial.
cosa que difiere con otros tipos de escuelas. Entonces siempre es importante ver dónde y la reputación de la información y de la organización. Siempre hay que buscar qué tan viable y válida y confiable son nuestras fuentes. ¿De acuerdo? Las diferencias ya veíamos a lo largo de estas semanas que existen diferentes tipos de buscadores que nos van a dar información. Tenemos los buscadores generales como Google, como Yahoo, como Bing, entre otros, que ponen información en la web sin importar el tema o no y tienen cierta veracidad y certeza, pero son generales y cualquier persona puede hacer cualquier búsqueda. Y tenemos los académicos, debido a que instituciones como universidades ofrecen buscadores con útiles trabajos y viables académicos, trabajos de investigación sustentados en investigación de docentes, investigadores y con referencias bibliográficas persistentes para sustentar lo expuesto. A continuación estamos viendo los buscadores académicos más utilizados y los más importantes. El más utilizado y el más conocido es Google Académicos, el cual es uno de los buscadores más populares y permite ver información de diferentes temáticas y formatos, ya sea de libros, tesis, artículos, etc. Microsoft Academic es uno de los que proporciona contenidos académicos actualizados de forma continua. Otro es ciencia.science.gov, que es la versión en español del gobierno, de la página o del portal del gobierno de Estados Unidos para la búsqueda de información científica, en donde se pueden clasificar sus búsquedas según tema, autor o fecha. Cielo o Scientific Electronic Library Online contiene revistas científicas electrónicas principalmente de América Latina y el Caribe. Redalyc, que hemos visto, pues forma parte de la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, que comentábamos que fue una iniciativa de la Universidad del Estado de México y puede localizarse en redalyc.org, artículos por autor, título, por la revista, el país, la disciplina o la institución, y Dialnet, que es una de las bases de contenidos científicos en español, que contiene artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congreso, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, etc. También Google Libros ofrece la digitalización y la referencia original y actualizada de cientos de libros. En caso de Google Libros nos pone como ciertas páginas, no nos pone todo el libro, nos pone a lo mucho la portada y algunas páginas por los derechos reservados, pero con esto es para que se dé una idea directamente el lector si tiene los contenidos o los elementos necesarios por si quiere hacer la compra de dicho libro. En este caso, Google Libros o Google Books nos permite visualizar al autor, editor, año de publicación y número de páginas para evaluar por rapidez la relevancia del material para su consulta y ofrece filtros por año de publicación, ISBN, que es el registro de los libros, e ISSN, que es el registro de las revistas a nivel internacional. Asimismo, existen bibliotecas en línea que ofrecen acceso gratuito a millones de documentos, como libros, videos y fotos de fuentes reconocidas y fiables, acerca de un conjunto de temas específicos, científicos, técnicos o de ciencias humanas. Estos servicios te permiten ahorrar tiempo de búsqueda y enriquecer tu bibliografía con referencias que de otra manera, sería imposible encontrar en sitios web. Ya es importante decirlo y comentarlo que también dentro de las búsquedas que hacemos, sobre todo en bibliotecas digitales, como en bibliotecas de forma física dentro de los catálogos, te podemos utilizar y nos recomiendan utilizar para la investigación en estas librerías o bibliotecas virtuales o inclusive dentro de los catálogos de las bibliotecas de forma física, omitir proposiciones como a, de, en, etcétera, y artículos como el, o, las, los, unos, etcétera. Por ello, ampliaría la búsqueda incluyendo artículos que solamente contengan los artículos o proposiciones que no estén vinculados con el tema, así como traducir palabras claves a otro idioma,
pues es importante reiterar que muchos de los libros o artículos siempre tienen un abstract, que es como un resumen, bueno, no es como un resumen, es un resumen en inglés de qué trata el artículo. Entonces también el traducir ciertas palabras claves del tema que queremos investigar a otro idioma como el inglés, pues nos va a dar más resultados de búsqueda respecto a dicho tema. Usar sinónimos para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema, así como usar operadores booleanos. Estos operadores booleanos que amplían o restringen los campos de búsqueda, los más comunes son los siguientes: el AND o el símbolo más o la letra amperes. Localiza registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quieres buscar información sobre estrategias de estudio, podrás colocar las palabras claves de la siguiente forma: estrategias, AND o AND y estudio. O comillas, que es otro operador booleano, poner entre comillas directamente en la frase o el tema donde quieres colocar. Por ejemplo, si deseas buscar algo de la sociedad de la información y el conocimiento, deberás realizar la búsqueda de la siguiente forma: entre comillas, pones sociedad de la información y del conocimiento y te va a aparecer diferentes artículos, revistas y demás, justamente entre comillas, donde se habla o se menciona dichas palabras o temas. Por supuesto, otro booleano es OR, localiza los registros que contengan cualquiera de los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quisieras encontrar información sobre bachillerato preparatoria en línea, podrías colocar las palabras así: bachillerato en línea o preparatoria en línea. Otro es, por ejemplo, si quieres utilizar varios operadores booleanos en una sola búsqueda, como puede ser OR o AND, OR o NOT, que NOT es otro operador booleano o el signo igual, perdón, donde localiza registros que contengan el primer término de búsqueda pero no el segundo. Por ejemplo, quieres saber información de Chile como verdura y no del país, entonces se coloca Chile, no país. O sea, solo quiero ver en dónde se produce el chile y no los países donde se produce, qué es el chile y sus características. También usar operadores de truncamiento, que permite buscar términos sustituyendo partes, como un signo, ya sea el signo de interrogación, el signo de pesos o el asterisco, que sirven cuando se tienen varios términos de una sola raíz, pero también cuando tenemos directamente dudas de la escritura de alguna palabra, o también cuando queremos buscar todas las variantes de la escritura de dicha palabra. Por ejemplo, actualmente, si deseas buscar la palabra niño o niñas, en lugar de que pongas niños y niñas, pones simplemente N-I-Ñ y sustituyes con el signo, en este caso un asterisco, y ya te va a aparecer NIN, ya te van a aparecer estudio de los niños y de las niñas, o todo lo que tenga en las N, I, Y, Ñ. Y tanto los operadores booleanos como los truncamientos funcionan para que los catálogos de búsqueda de bibliotecas físicas y virtuales y otros bancos de información pues puedan hacer búsquedas más especializadas, rápidas y específicas. Importante mencionar que la evolución de las tecnologías de la información, como hemos visto a lo largo de las semanas, pues no solo han cambiado nuestra forma de aprender, de comprender, de aprender, sino también han cambiado nuestra forma de vida en el ámbito educativo, social, laboral y por supuesto hasta nuestra forma de interrelación con las diferentes redes virtuales y redes sociales presenciales, pues también han acercado, pero también en algunos otros elementos han resaltado las diferencias entre las personas. Por ahí escucho como ruido, creo que es su audio, Erika. Pero bueno, entonces continuamos ahí y les reitero, gracias. Les comento que pues justamente estas tecnologías de la información en la sociedad en nuestra época está llena de tecnología, y estos cambios comentábamos que ha sido a partir de 200 años, sobre todo de innovación, de rapidez, que estos avances tecnológicos han crecido mucho más, sobre todo en los
últimos 200 años y sobre todo a finales del siglo XX, y donde se ha cortado las distancias y modificado el tiempo, ya que se vuelven muchos tiempos algo que antes se utilizaba uno mucho simplemente en realizar una búsqueda en una biblioteca, acceder a la información, a los estantes y demás. Ahora esto se ha facilitado en la vida académica, pero también ha acercado información que antes era difícil a través del uso del Internet y las diferentes formas de compartir. Importante decirles que, bueno, pues en esta semana 4 justamente vamos a ver, o semana de integración, todos los elementos y vamos a utilizar todos los conocimientos que hemos utilizado a partir de lo que hemos aprendido en estas ya 4 semanas con el proyecto integrador y el foro de integración, donde no se otorgan extensiones, pues recuerden que esta semana que inició el lunes 27 de junio y finalizará el 3 de julio, es la última semana de actividades, por ello no hay extensiones para entregas de actividades de dicha semana. Esto por ser la última semana del módulo de recuperación del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Así los exhorto a cuidar su ortografía y redacción dentro del proyecto integrador, del foro aprendiendo y del foro de integración, que es nuestra actividad integradora también de esta semana número 4. Y bueno, comentarles las actividades a realizar, vamos a decirlas y luego las explicamos como siempre lo hacemos cada semana. En este caso hay que entregar el proyecto integrador llamado las tecnologías de la información en la sociedad, que es muy importante porque tiene un valor del 30% del total de la calificación final del módulo 1, las tecnologías de la información en la comunicación. Por ello, es de gran importancia que lo entreguen en esta semana. El foro de integración, llamado las tecnologías de la información para el aprendizaje, donde deben de tener 5 aportaciones mínimo a la semana. Y la actividad formativa 7, aplicaciones para el aprendizaje, donde tienen 3 intentos para realizar dicha actividad y se queda la calificación más alta. Igual que la actividad formativa 8, que se llama Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento, y donde también tienen 3 intentos y se queda de esos 3 intentos la calificación más alta. Al igual, en este caso hay que hacer un ejercicio de práctica que solamente es un archivo descargable, es un Word y donde no se sube a la plataforma, y de gran importancia que realicen también la autoevaluación, ya que es parte de su ponderación. Recuerden que en este caso el proyecto integrador, que tiene un valor del 30% del total de la calificación final del curso, por ello la importancia de la entrega de este proyecto integrador llamado las tecnologías de la información en la sociedad. Lo que vamos a necesitar es hacer investigación de Internet, usar medios de comunicación digital, así como por supuesto hacer capturas de pantalla, en donde implica que hagan participaciones en el foro aprendiendo, donde ustedes compartan el uso que les dan a las tecnologías de la información y la comunicación en sus comunidades, y que compartan información en la red social, así como generen enlaces para publicar recursos multimedia. ¿Cómo lo realizarán? Investigarán en los diferentes medios de comunicación el uso de las tecnologías de la información en la sociedad, y pueden retomar inclusive la información consultada en los materiales de esta semana 4, semana de integración, así como en semanas anteriores, así como averiguar el uso de las tecnologías de la información en su comunidad para la solución de problemas en diferentes ámbitos, desde laboral, educativo, familiar, seguridad, etc. Ingresar al foro aprendiendo correspondiente a la semana 4 y en este preguntar a sus compañeros y también compartir con sus compañeros cuáles son directamente el uso que les dan a estas tecnologías de información y la comunicación en la comunidad donde ustedes viven, y eso es lo que ellos van a compartir también. Y cuáles serían las preferencias de su localidad
y las diferencias entre el uso que les dan las tecnologías de la información en su comunidad con la de los compañeros. Con base en eso, ustedes van a participar en el foro aprendiendo y en la solución de problemas de diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué uso le dan en mi comunidad? Hola compañeros, les comparto el uso que ya lo han estado realizando a lo largo ya de esta semana. Recuerden que también se registra toda la información y guarden evidencia. Si ustedes participaron diciendo cuál es el uso que les dan a sus tecnologías de la información y la comunicación en sus comunidades, capturen la pantalla y guárdenla. Y también revisen cuáles son el uso que les dan en las comunidades de sus compañeros y también coméntenles y hagan directamente captura de pantalla y guarden dicha evidencia. Así, recuerden que van a elaborar un recurso multimedia en el que retomen la información recabada del punto 1, 2 y 3 de lo que aprendiste en el módulo para explicar el uso de las tecnologías de la información en la sociedad en diferentes ámbitos, como el educativo, el laboral, el escolar, y cómo éstas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que los recursos multimedia deben de incluir audio, video, imágenes. Por ejemplo, pueden hacer una presentación digital con texto, audio, video, imágenes, o desarrollar una presentación en video con audio, texto, imágenes y subirlo a YouTube. Y bueno, ustedes utilicen su creatividad. Recuerden revisar los siguientes recursos que les apoyan, como la guía de PowerPoint de la semana 2, entre otros recursos que les colocan en esta semana número 4 o semana de integración. Así como en este proyecto integrador, deben elaborar en ya sea una presentación digital y no olviden acompañarla con imágenes, audio, video que ilustre la información que presentan, o pueden colocar y desarrollarla y subir un video a YouTube en donde pueden poner esa presentación y volverla digital y subirla y compartir la liga. El recurso que deben incluir, deben de tener obviamente portada, introducción con una breve explicación de cómo contribuyen las tecnologías de la información y la comunicación en la solución de problemas de diferentes ámbitos en la sociedad. B, contenido 1, cómo se usa esa tecnología de la información en su comunidad. C, contenido 2, cómo se usa esas tecnologías de la comunicación e información en la comunidad de los compañeros que nos compartieron en estos foros de aprendizaje. Y conclusión, planteen de forma sintética la importancia de la tecnología de la información y la comunicación en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social. Entonces, que quede claro que en este recurso multimedia que ustedes van a colocar, deben de colocar introducción, los contenidos 1, 2 y la conclusión, recuerden, debe de ser conocimiento nuevo a partir de lo que ustedes revisaron, tanto del uso que les dan en sus comunidades como en las comunidades de los compañeros del grupo. Así como compartan en una red social de su preferencia una de las maneras en que ustedes utilizan o usan las tecnologías de la información y la comunicación. Si dicha red social lo permite, usen el hashtag signo de gato, uso las TICs para en mayúsculas y haz una captura de pantalla de tu publicación en dicha red social. Si la red social no les permite colocar el hashtag uso las TICs para, coloquen directamente el uso que le dan a las tecnologías de la información y la comunicación y capturen la pantalla de dicha publicación. Nota, un hashtag, recuerden, es una etiqueta que te permite acceder a los diversos mensajes que se publican sobre un mismo tema. Al hacer clic sobre el hashtag podrás ver las publicaciones de otras personas que hablan de algo similar a esto. Para crearlo simplemente coloquen el símbolo de gato antes de la palabra o frase en letras mayúsculas cuando publiques un texto en las redes sociales. En este proyecto integrador, ustedes van a elaborar un procesador de texto o documento de texto que incluye una portada con el nombre de la actividad, proyecto integrador,
las TICs en la sociedad, su nombre completo y su grupo. Y ahí en este documento van a colocar el enlace o la liga de ese archivo multimedia, ya sea que sea una liga directa a su recurso, a su Drive, o un recurso alojado en la nube, o la liga del archivo que subieron en un video en YouTube, y la liga, por favor, considerando la configuración de que les pido que la pongan pública para que yo la pueda ver sin mayor problema. Importante revisar que esa liga pues sea la liga correcta del archivo, después de eso depende su evaluación de la actividad. Así, en este documento también me deben de colocar, aparte de la liga y la portada, la liga del archivo multimedia. Aparte, necesito que me coloquen las capturas de pantalla que también utilizaron en el multimedia y que también aquí me deben de colocar en las evidencias de la información donde ustedes justamente colocaron su participación del uso que le dan las tecnologías de la información en el foro, en su comunidad, y la de el uso que le dan en su comunidad los compañeros del foro de aprendiendo, que les dan, o foro aprendizaje, el uso que les dan a las tecnologías de la información en las comunidades de sus compañeros como la de ustedes. Esas capturas de pantalla, por favor, colóquenmelas en su documento también, aparte de que lo deben de colocar en su proyecto integrador, en ambos los tienen que poner. Y las capturas de pantalla, en este caso, donde me ponen su publicación en la red social con el hashtag, si no pudieron poner hashtag, pues simplemente la publicación del uso que le dan a estas tecnologías de la información. Todas estas evidencias, más las fuentes de consulta, son los elementos que deben de colocar en el documento de proyecto integrador. Una vez que lo realicen, recuerden guardar o colocar el nombre de la nomenclatura de la siguiente forma: sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo, su primer nombre, guión bajo, M01S4PI, proyecto integrador, ¿de acuerdo? Y subirlo directamente a la plataforma. Entonces, lo que me van a entregar en este proyecto integrador, recuerden, es este procesador de texto con portada, con la liga del recurso multimedia, con las evidencias de la recolección de información, de lo que ustedes publicaron, del uso de las tecnologías de la información y la comunicación que compartieron en su foro aprendiendo, más las capturas de pantalla del uso que le dan en sus comunidades los compañeros del grupo, más por supuesto directamente las capturas pantalla de su publicación en red social y sus fuentes de consulta. ¿De acuerdo? En el caso del foro de integración, que reitero, les pido realicen al menos 5 aportaciones o más participaciones. La primera aportación responde al planteamiento del foro, explicando qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica es y para qué sirve y que ustedes utilizan. Pueden incluir enlaces de videos para reforzar su explicación. En la segunda participación en este foro de integración, expliquen cómo ayuda la herramienta que ustedes están recomendando o la aplicación que mencionan sus compañeros les han ayudado en su trayectoria como estudiantes de prepa en línea. Por ahí me han dicho, pues para mí ha funcionado mucho, por ejemplo, presentaciones de Google o en general Drive, ¿no? Expliquen el cómo les ha ayudado en este trabajo en prepa en línea. Y en tercera y cuarta participación, pues retroalimenten las respuestas de sus compañeros respecto a su primera o segunda, o inclusive retroalimenten a más compañeros, y así no les contestaron, pues ustedes retroalimentaron. Y la quinta, pues es una conclusión de las aportaciones y opiniones que les generó en ese foro de integración. Recuerden usar su creatividad y ser originales. Procuren seguir y cuidar las etiquetas. Sus participaciones deben de generar diversidad de conocimiento. Cuiden el respeto y la buena redacción. Eviten, por favor, subir documentos o imágenes en el foro, pero sí pueden subir enlaces, por ejemplo, el video, ¿no? Respetar las normas de comunicación virtual. Hagan, por favor, comentarios breves, máximo de 5 líneas.
y enfocarse en el tema, no perderse en la inmensidad, decir, a ver, compañero, a mí me gustan estas herramientas y me han servido para esto en prepa en línea o en mi vida laboral. Y es recomendable que redacten previamente estas aportaciones, 5 más, del foro de integración en un documento de texto para que copien y peguen y pues puedan evitar errores de ortografía y eviten que la plataforma se cierre y se pierda la información. ¿Alguna duda hasta aquí, Erika? Perdón, es que si no, no me daba tiempo, por eso me fui como hilo de media, dicen. Sí, era un poquito más de información, maestra, ¿no? Pero me queda claro. Ok, sí, en general el proyecto integrador que tiene un peso muy fuerte, pues el 30% del total de la calificación, por ello me tardé en explicarlo, pero espero que quede claro, ¿sale? Sí, maestra, está claro. Básicamente, como la Ok, bueno, ya le vimos. comento, ajá, gracias. Le comento que en el foro de integración yo hago la conclusión desde el viernes, antes de que se me pase, antes de que pase a la autoevaluación. En el foro de integración yo hago mi conclusión desde el viernes por cuestiones de solicitudes de mis superiores. Yo tengo que hacer la conclusión de aquellos que participaron en el foro de integración y también en el foro de aprendizaje. Recuerden que en el foro de aprendizaje deben de colocar el uso que les dan a sus comunidades de las tecnologías de la información y la comunicación. Hagan las participaciones en foro y también hagan sus participaciones en foro de integración, pues en ambos casos, en esta semana 4, semana de integración, yo hago las conclusiones los viernes, pero ustedes sin problema pueden seguir participando tanto en el foro de integración para alcanzar mínimo las 5 o más aportaciones, porque sí se les contabiliza en el foro de integración que hagan 5 o más aportaciones. Son mínimo 5, entonces por favor coloquen las 5 aportaciones en el foro de integración, aparte del foro de aprendizaje. Recuerden que el foro de integración sí tiene un peso y es parte dentro de su evaluación de esta semana de integración, mientras que el foro de aprendizaje como tal no les puedo colocar una calificación. Sin embargo, las participaciones donde ustedes comentan y colocan el uso de las tecnologías de la información en sus comunidades, pues les va a servir no solo a ustedes, sino a los demás compañeros para que generen su proyecto integrador, ¿de acuerdo? Entonces, reitero, el foro de integración, yo hago la conclusión el viernes, pero ustedes pueden seguir participando y colocar las 5 aportaciones mínimo, pueden ser muchas más, pero lo que se les califica en este foro de integración es que realicen las 5 mínimo o más si quieren, y eso se considera y es parte de su evaluación dentro de este foro de integración de esta semana 4, semana de integración. En el caso de la autoevaluación es importante recordarles que es de importancia que ustedes realicen esta autoevaluación que tiene un porcentaje ahí de 5%, me parece, o 3%, en la materia, en el módulo, más bien, 1, las tecnologías de la información y la comunicación. Ahorita les coloco justamente las ponderaciones y recordarles que en esta autoevaluación hay que darles doble confirmación. Ustedes hacen su autoevaluación, le dan enviar todo y terminar y después hagan una segunda confirmación para que se pueda registrar. De lo contrario, estos puntos no se verán reflejados pues en su calificación final. Entonces, reitero, hagan doble confirmación en la autoevaluación, dar, enviar todo y terminar, y luego les va a volver a aparecer este cuadrito de texto de confirmación, enviar todo y terminar, y una vez que des esta segunda confirmación, se registran los puntos en el portafolio. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Erika, No, bueno. ninguna. Por el Bueno, momento. voy a compartir directamente mi plataforma. Sí. Ahorita justo estuve mandándoles mensajes en donde justamente les decía, por favor, no dejen de ingresar y realizar actividades. Y bueno, sobre el módulo, quería
reiterar la forma de evaluación. Nosotros ya hemos visto estas 4 unidades. La unidad 1, las TICs en la sociedad, la unidad 2, redes sociales, la unidad 3, herramientas digitales, y esta semana de integración, donde hay que realizar el foro de integración, el proyecto integrador y las actividades formativas y, por supuesto, el autoaprendizaje. A ver, permíteme, creo que no es aquí. Aquí están. Este es el que quería que compartiéramos. Se los puse en la presentación directamente de la, déjenme lo hago más grande, de la primer encuentro espacio abierto de la semana 1, pero quiero reiterárselos y ponérselos en esta semana número 4, semana de integración, en este primer y segundo espacio, en este caso el día de hoy, primer espacio abierto. Recuerden, miren, aquí están las actividades integradoras a lo largo de estas semanas, tiene un 42%. En la semana 1, 2 y 3 hicimos 4. Recuerden que en la semana 2 pues hubo un foro y esa se contó como foro dentro de esa semana y era una actividad integradora. En el caso del proyecto integrador, aquí lo vemos dentro de nuestra semana 4, semana integradora, que vale el 30%. ¿Sí lo están visualizando ahí, Erika? Sí, ahí está. Y el foro de integración, que justamente es esta semana, donde tienen que hacer mínimo 5 aportaciones, vale un 8%. Por ello los exhorto y les pido por favor que realicen sus 5 aportaciones mínimo en este foro de integración, que tiene un 8% del valor total de la calificación de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación. Por su parte, la autoevaluación que les comentaba hace unos minutos, deben de darle doble confirmación, primero enviar todo y terminar, y luego darle nuevamente, cuando les aparezca la confirmación, enviar todo y terminar. Esta autoevaluación tiene un porcentaje del 5%, como les comentaba. Y las habilidades socioemocionales que se realizaron en la semana 1 y 3 tienen un valor del 10%, y las actividades en plataforma, que son las actividades formativas, tienen en total un valor del 5%. Entonces, esa es la forma en cómo se evalúa este módulo. Por favor, no dejen de entregar las actividades, sobre todo de esta semana 4, semana de integración, que vean, tienen un 30 más 8 más 5 más otra parte de las actividades de plataforma, que son las actividades de integración, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, Erika? No, maestra, todo bien. Perfecto, bueno, Gracias. entonces, pues si no hay ninguna duda o comentario, Erika, pues espero con mucho gusto su proyecto integrador, sus participaciones en su foro Aprendiendo, donde comparte el uso que les dan las tecnologías de la información y la comunicación en su comunidad, y para que también visualice el uso que les dan en las comunidades de los demás compañeros del grupo a esas tecnologías de la información y la comunicación, y reiterarle que, bueno, coloque todo evidencias desde su publicación que va a ser en redes sociales del uso de las tecnologías y de todo, ¿sale? Entonces, reitero, en el proyecto integrador van a subir un procesador de texto donde van a colocar directamente su portada, su liga de su multimedia, ya sea que subieron a su Drive o subieron y publicaron el video en YouTube, la liga de eso, por favor, aparte de las evidencias de sus publicaciones en foro de aprendizaje y por supuesto en su red social, y sus referencias, por favor. Obviamente, previamente ustedes también tienen que ya haber hecho el recurso multimedia con los temas y características que se les indican. Recuerden revisar las rúbricas. Esto que yo les digo es con base en las rúbricas que vienen en cada actividad dentro de esta semana integradora o semana 4. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Bueno, pues eso sería todo. Excelente semana. Y recuerden que cualquier duda estoy a sus órdenes, ya sea en el foro Aprendiendo
en la mensajería dentro de plataforma y pues eso sería todo. Erika, que tenga excelente día y cualquier cosa, por favor háganmelo saber. Recuerden, no hay extensiones en esta semana de integración o semana 4. Quien entregó en tiempo y en forma estas actividades lo hizo y pues ya no les puedo dar otras oportunidades por el cierre que es justamente este domingo 3 de julio 2022 a las 23:59 horas o 23:59 de la noche, horario siempre de la Ciudad de México. ¿De acuerdo, Erika? Gracias. Cuídense todos, yo aquí sigo para finalizar en la hora que nos solicitan. Descanse y excelente semana y entregue sus actividades, por favor, Erika Pérez. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Yo sigo aquí por cualquier cosa. Sí, maestra, hasta luego. El viernes, recuerden, también tenemos nuestro otro segundo espacio abierto. Recuerden que se realiza en miércoles y viernes y pues aquí me quedo y reiterarles que el viernes realizaré nuestro segundo espacio abierto a las 16 horas.
Hasta pronto. Gracias. Bye.